Vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de peritonitis y el estado del arte de esta misma. Cuando hablamos de peritonitis, yo lo primero que pienso es en tiempo, en darle tiempo al paciente, en ganarle tiempo a la enfermedad. Y también pienso en el tiempo de preparar un estado del arte en 30 minutos, así que entremos en materia. ¿Por qué es importante hablar de peritonitis? El 1% de las admisiones en urgencias es por esta patología y el 2% de los sepsis de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos se debe a esta patología. El 11% de los pacientes que tienen una peritonitis van a desarrollar una sepsis severa, con una mortalidad que puede ir desde el 6 hasta el 35%, que no es despreciable y son cifras muy altas, por lo que es importante conocer de la peritonitis. Nos obliga a conocer las definiciones básicas de la peritonitis antes de entrar en materia, y es definir primero la peritonitis. ¿Qué es una peritonitis? Entonces se define como un proceso inflamatorio de la serosa peritoneal causado por una infección secundaria a microorganismos, bacterias, hongos, virus o por la irritación secundaria de algún agente químico, fármaco o cuerpo extraño. Debemos conocer también que la peritonitis, dependiendo de su magnitud, de su extensión, la podemos llamar localizada o generalizada. La localizada es básicamente la producción de un exudado inflamatorio rico en leucocitos y proteínas plasmáticas y fibrina, que se sitúa en un lugar específico de la cavidad. Este exudado toma vital importancia, ya que es el que nos va a hacer que se dé una adherencia entre las asas intestinales, el aumento, para tener una barrera física de contención de la enfermedad. Y la peritonitis generalizada es el mismo exudado, pero que no logró una gran contención de la enfermedad y se alojó en toda la cavidad peritoneal. Dependiendo la etiología de la peritonitis, podemos definirla en tres: si es primaria, secundaria o terciaria. La primaria es el resultado de la translocación bacteriana, o también se puede dar por una siembra hematógena o una contaminación iatrogénica de la cavidad peritoneal sin un defecto macroscópico, un defecto visible o una lesión del tracto gastrointestinal. La peritonitis secundaria es la contaminación directa del peritoneo por el derramamiento del contenido del tracto gastrointestinal después de una lesión, ya sea por trauma, por algo médico, o del tracto urogenital, y en algunos casos del órganos sólidos, como es el caso del acceso hepático que se nos rompe, que nos puede dar una peritonitis secundaria. Y la peritonitis terciaria es la peritonitis secundaria persistente en el tiempo por más de 48 horas después de yo haber tenido un intento de controlar la fuente quirúrgicamente. Listo. Para hablar de peritonitis tenemos que conocer la anatomía y la fisiopatología del peritoneo. El peritoneo es una monocapa celular, ¿sí?, de origen mesenquimal, que nos encierra toda una cavidad peritoneal, ¿sí? Dentro de estos encontramos órganos como el estómago, el hígado, está parte del intestino delgado, parte del duodeno, su gran mayoría el intestino delgado, el apéndice, parte del colon ascendente, todo el colon transverso, parte del colon descendente y el colon sigmoides hasta el repliegue peritoneal, donde se da la unión recto-sigmoidea. También encontramos allí la vesícula biliar. El peritoneo está conformado por células mesenquimales, una lámina basal, tiene células mesoteliales y unos vasos linfáticos, que lo vemos aquí esquemáticamente. Ellos permiten el paso de solutos y de agua fácilmente a un intercambio activo, y las partículas más grandes y bacterias pasan por los estomas de las células estromales y se van a los vasos linfáticos. Cuando hay un desbalance de esto y no se puede contener y no se puede hacer un paso rápido, un intercambio, es donde se produce peritonitis y sepsis. Listo. Una vez la bacteria llega a estas células, es reconocida por los receptores de la inmunidad innata, que desencadenan una serie de cascadas mediadas por macrófagos, interleuquinas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, alfa, todo ello con la quimiotaxis de llegar los neutrófilos, atacar a las células bacterianas y producir una destrucción de la pared celular de las mismas.
También durante este periodo de inflamación, de cascadas, tenemos otras vías de señalización que nos van a aportar para obtener toda la reacción inflamatoria y de defensa frente a la patología, como la vía del ácido araquidónico y los eicosanoides, los leucotrienos B4, la prostaglandina E2, prostaglandina E1, la cascada del complemento, la cascada de coagulación, que como les conté antes, la fibrina hace gran parte del mecanismo de contención junto con el aumento. Entonces, entrando ya en los tipos de peritonitis, la peritonitis primaria, como lo dijimos, no hay una lesión de órgano sólido, de órgano blanco, de órgano hueco. Entonces hay una inoculación y un crecimiento bacteriano ahí por los diferentes mecanismos que ya mencionamos, y vamos a diagnosticarla cuando tengamos un conteo de neutrófilos de más de 250 células por mililitro en el líquido acítico. El 90% de estas infecciones son monomicrobianas, y hay unas poblaciones que es más común encontrar este tipo de patologías, como es en mujeres y en niños sanos, por diseminación hematógena en niños desde el tracto respiratorio o desde el oído medio, y en mujeres por reflujo bacteriano por las trompas. En los adultos podemos encontrarlos en los pacientes con enfermedad hepática crónica y en los pacientes que tengan diálisis peritoneal. En estos pacientes con enfermedad hepática crónica, la translocación bacteriana por la pared del intestino y los vasos linfáticos al mesentérico es la más común, es más común que la vía hematógena, y todo se da porque hay una hipertensión portal que aumenta la permeabilidad de los vasos linfáticos al aumentar la presión. Las bacterias más comúnmente encontradas en la peritonitis primaria tenemos la E. coli, el Staphylococcus pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, perdón, y la Klebsiella pneumoniae. Y los grandes personajes, por decirlo de alguna manera, o las grandes entidades de esta peritonitis primaria es la peritonitis bacteriana espontánea, la peritonitis asociada al catéter de diálisis y la peritonitis esclerosante. El manejo de la peritonitis bacteriana espontánea o la peritonitis primaria básicamente se trata en el manejo médico. Vamos a definir si son adquiridas en la comunidad o si son asociadas al cuidado de la salud. Cuando son peritonitis bacteriana asociadas al cuidado de la salud, debemos evaluar qué tan alta es nuestra prevalencia para la resistencia bacteriana, ¿sí? Si no es muy alta, podemos utilizar piperacilina tazobactam, y si es muy alta, podemos utilizar carbapénicos o glicopéptidos. Cuando tenemos una peritonitis bacteriana espontánea asociado al cuidado adquirida en la comunidad, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. Siempre la literatura nos recomienda realizar una paracentesis 48 horas después de que se empiece el manejo de este paciente para evaluar con cultivos cómo ha sido la respuesta. Además del tratamiento antibiótico en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, la expansión del volumen con albúmina intravenosa ha mostrado que disminuye la falla renal de estos pacientes y disminuye también la morbilidad. Se puede utilizar una infusión de albúmina de 1,5 gramos por kilo en un día o de 1 gramo por kilo en 3 días. Los pacientes que más se van a beneficiar de este tipo de terapia con albúmina son los pacientes que tienen bilirrubinas mayores a 4 y creatininas mayores de 1. Recordar que muchos de estos pacientes se benefician de profilaxis, sobre todo los cirróticos que ya han tenido antecedentes de sangrado de cualquier origen y que tienen unos niveles de proteína menores a 1,5 en el líquido acítico. Profilaxis con norfloxacina y rifamixina. En cuanto a la peritonitis secundaria, que es la que más nos enfrentamos diariamente los cirujanos, tenemos que decir que tiene una tasa de 9,3 pacientes por cada 1.000 admitidos. El 11% de esos pacientes desarrollarán sepsis severas, y de los que tienen sepsis severas, el 34% pueden morir. La mortalidad de la patología en general, cuando no está asociada a una sepsis severa, ya lo vimos, es del 6%, y la peritonitis secundaria, su gran mayoría es adquirida en la comunidad, en el 79%. La parte nosocomial ocupa el 21% y me es muy llamativo, ya que
los que trabajamos en el ambiente hospitalario, el 82% de las nosocomiales son en pacientes posoperatorios. De ese 82% posoperatorio, casi el 100% es por fuga de una anastomosis. Las anastomosis que más fugan en los pacientes que tienen peritonitis han sido las colorectales, las gastroduodenales, las biliares, las pancreáticas y las urinarias en menor medida. Hay unos pacientes que van a tener mayor riesgo de mortalidad cuando tienen una peritonitis y van a depender de la extensión de la peritonitis, del retraso del diagnóstico, del retraso del tratamiento, más allá de 24 horas, que sean peritonitis de un origen diferente al apendicular, que esos pacientes tengan una enfermedad cardiovascular, hepática, renal o neurológica asociada, o que sean ancianos. Estos pacientes son muy, muy malos candidatos y tienen una mayor mortalidad. Por eso tenemos que impactar en ellos. Las causas de la peritonitis, hay demasiadas. Si vemos el abdomen por cuadrantes, vamos a obtenerlas más organizadamente. Todas comparten la malignidad, el trauma y la iatrogenia. La microbiología de las peritonitis secundarias son infecciones polimicrobianas. Podemos encontrar cocos gram positivos, bacilos gram negativos, cándidas, enterobacterias, pseudomonas. Esto se ve reflejado por la gran cantidad de bacterias que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal y hay muchos cambios de la microflora, ¿sí? Algunos porque tienen uso de antibióticos previos, otros porque tienen cambios en el pH de las secreciones gástricas o intestinales. Y aquí vemos esquemáticamente cómo tenemos un montón de bacterias en nuestro tracto gastrointestinal, cómo predominan más hacia el colon, cómo son de mayor carga en el colon y no en una medida despreciable, pero en menor carga en el estómago y en el intestino delgado. Una vez entonces, como ya conocíamos la fisiopatología, se produce todo ese líquido peritoneal inflamatorio con un alto contenido de proteínas, de células de polimorfos nucleares y el fibrinógeno que está dentro de este líquido peritoneal se polimeriza y forma placas en la superficie peritoneal que nos van a ayudar a la formación de adherencias, ¿sí? De que se una un intestino con el otro, de que llegue el aumento y cubra y pueda hacer una contención, como se ve en la foto, así lo vemos normalmente cuando entramos con un laparoscopio a revisar una cavidad peritoneal y ahí ya se evaluará si el mecanismo de defensa que utiliza toda esa respuesta local es efectivo o no es efectivo. Si es efectivo, formaremos un acceso contenido y si es inefectivo, pues tendremos una infección diseminada que en gran parte de la inefectividad se debe a la gran virulencia o gran capacidad de infección de las bacterias, a la gran magnitud de la contaminación y al estado de inmunosupresión o de inmunocompetencia del paciente. Así como tenemos una respuesta local, vamos a tener una respuesta sistémica. Nos va a afectar el tracto gastrointestinal, allí nos va a disminuir la motilidad del tracto gastrointestinal, seguida por una parálisis del intestino y una disminución de la secreción intestinal. A nivel cardiovascular, vamos a tener un tercer espacio, va a haber deshidratación porque podríamos tener vómitos asociados, diarreas, y al haber una disminución del volumen circulante, tendremos disminución de la precarga, aumento de la actividad adrenérgica. En cuanto a la parte respiratoria, podemos tener que la irritación peritoneal causa como una parálisis diafragmática fija el diafragma, lo que causa telectasias y causa una restricción respiratoria, llevándonos a una acidosis respiratoria. A nivel renal podríamos tener hipoperfusión renal, necrosis tubular aguda y elevación de los OADOS. Y metabólicamente, pues estamos sometidos a un estrés, vamos a tener un aumento de la secreción del cortisol y vamos a realizar un catabolismo proteico. El diagnóstico entonces de la peritonitis secundaria siempre debe ser un diagnóstico rápido, eficaz, enfocado a la causa y a la severidad de la enfermedad. Para esto tenemos entonces varias herramientas. La clínica es la más importante, el laboratorio, las imágenes también son importantes y tenemos las opciones de la laparoscopio o la laparotomía exploradora. La presentación clínica va a depender mucho el tipo de dolor que nos dé, porque a pesar de que el peritoneo parietal y el peritoneo visceral están conformados y vienen del mismo origen mesenquimal, ellos tienen diferente inervación. El
peritoneo parietal es mucho más motor que sensitivo, ¿sí? Y el peritoneo parietal va a ser mucho más sensitivo que motor. Por eso podemos encontrar el tipo de dolor dependiendo cuál es el peritoneo que más está en contacto con la noxa en ese momento. Podemos encontrar un dolor punzante, constante y localizado. Esto es mediado por el peritoneo parietal, o un dolor cólico asa-mesogastrio, que es mediado por el peritoneo visceral. Podemos encontrar también rigidez de la pared abdominal, defensa involuntaria, hiperalgesia y dolor a la descompresión, que encontramos en algunos tesos como la hiperbaralgesia. La evaluación clínica inicial, entonces vamos a cumplir un objetivo principal: evaluar la severidad del cuadro. Eso nos va a permitir tomar decisiones rápido. ¿Cómo vamos a encontrar esa severidad? Lo vamos a encontrar con los signos vitales, el tiempo de evolución, la localización, el tipo de dolor y los síntomas que tenga el paciente. Ya después vamos a mirar los signos claros de irritación peritoneal y definir si es generalizada o localizada. Lo podríamos hacer con el examen físico. Si es localizado, no vamos a tener signos de irritación peritoneal en todo el abdomen, sino más localizados, y generalizada, pues sí, ya lo encontraremos así. Es tan importante el diagnóstico clínico que la literatura dice que es sensible con o sin radiografías en un 88%, pero se pela un poquito en la especificidad del 41%. El laboratorio. El laboratorio no es una palabra de Dios en peritonitis, no es la última palabra, es un complemento a todo este fenómeno y epifenómenos que nos da la peritonitis. Ninguno de estos exámenes es específico de peritonitis. El tener leucocitosis, lactato alto, no es por sí solos, no te dan un diagnóstico de peritonitis. Hay que hacerlos con el complemento de todas las manifestaciones clínicas que hablamos. Parece que la proteína C reactiva es la que más especificidad y sensibilidad pudiera dar para cuando hablamos de inflamación del peritoneo. Y si miramos acá esta tabla de este estudio, vemos cómo todos estos marcadores tienen una variabilidad en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y algunos son mejores que otros para predecir cierto tipo de patologías. Para predecir entonces un sufrimiento de intestino, podríamos tener con muy buena sensibilidad el conteo de células blancas. Para predecir una isquemia aguda mesentérica, tenemos también con muy buena sensibilidad el déficit de base, ¿sí? Y el conteo de células blancas. Pero recuerden, ninguno es específico de peritonitis. Son un complemento que nos ayudan demasiado. Las imágenes, los pacientes que sometemos a imágenes diagnósticas con sospecha de peritonitis, les hacemos muchas imágenes en muchos momentos. Es importante conocer bien nuestro paciente y las indicaciones de cada imagen. Recuerden que es una batalla contra el tiempo. Y encontrar las imágenes adecuadas es primordial para no causar retrasos. Es claro que los pacientes que tienen una peritonitis localizada o generalizada con inestabilidad hemodinámica no se van a llevar a ninguna imagen. Eso no nos va a alterar el desenlace final, que es la intervención quirúrgica. Los únicos pacientes que se benefician de realizar una imagen estando inestables y que tengan sospecha de peritonitis son aquellos que la peritonitis sea por causa de una isquemia mesentérica. Esto debido a que nos puede llevar la imagen a un planeamiento quirúrgico en el tiempo vascular de la cirugía. Si esto se va a demorar significativamente, no debe retrasar el inicio de la cirugía, pero sería la única población donde uno podría definir este tipo de cosas. Tenemos la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen tendrá una sensibilidad del 30 al 88%, una especificidad del 43 al 87% y produce una radiación de 0.1 a 0.01, perdón, a 0.25 milisieverts por cada placa. Está limitada por los hábitos corporales. La sensibilidad es muy baja para estrangulación, isquemia y para peritonitis como tal no es tan buena. Como decía la doctora Mendoza en la charla pasada, es muy buena para otros tipos de patologías que ya están muy decantados, la obstrucción intestinal, básicamente. Es barata, es rápida y es muy sensible cuando tenemos una peritonitis por un cuerpo extraño. Sospechamos que hay un cuerpo extraño en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal. La ecografía de abdomen
tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 85%. No produce radiación ionizante, está limitada por los hábitos corporales, el gas interpuesto en el colon y lo que siempre nos han dicho que es una patología operador dependiente. Tiene como ventajas que se puede evaluar directamente el paciente mientras se hace la ecografía y hacer énfasis en dónde está su molestia. Es muy buena para las embarazadas y para las pacientes que tienen alguna patología pélvica y es el estudio de elección cuando sospechamos una patología biliar que nos causa una peritonitis. En cuanto a la tomografía, podemos ver en la imagen que es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene. La radiación ionizante también es la más alta, ¿sí? Como desventaja, requiere contraste y la radiación, pero cada vez va siendo de mayor disponibilidad en los servicios la tomografía, cada vez más rápida, cada vez los médicos están más familiarizados y no es operador dependiente. En la tomografía podemos encontrar líquido circunscrito con un peritoneo hipercaptante, con niveles hidroaéreos. Este aire estaría libre fuera de la cavidad peritoneal. En la tomografía podemos encontrar también una imagen muy circunscrita que no está por toda la cavidad peritoneal, con una captación hipercaptante, ¿sí? Podría no tener aire, y esto se trata básicamente de una perforación o de una peritonitis contenida, un acceso contenido, el cual se puede drenar. ¿Cuál es la suma mágica para drenar un acceso intraabdominal? No la hay. Realmente depende mucho de los servicios de radiología, pero los radiólogos más o menos entre 3 y 4 centímetros, ellos creen que ya es mucho más fácil acceder a la colección para poder obtener el drenaje. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar cuando hagamos una tomografía es el neumoperitoneo. Y generalmente el neumoperitoneo es la evidencia de una ruptura de víscera hueca. En su gran mayoría es sinónimo de llevar al paciente a cirugía. Y digo en su gran mayoría porque nos hemos encontrado con laparotomías no terapéuticas hasta en un 13%. ¿Y en quién se da esto? En los pacientes que tienen como hallazgo incidental neumoperitoneo, pero le hacen una tomografía por cualquier otro motivo y encuentran algo de neumoperitoneo, ellos no tienen dolor, no tienen irritación peritoneal, ellos no se benefician de cirugía, sino un tratamiento conservador, pero siempre deben ser controlados estrictamente. ¿Qué causas podemos encontrar entonces ese neumoperitoneo de origen espontáneo? En la neumatosis quística intestinal, en los barotraumas y ahora con la nueva modalidad de medicina que estamos aprendiendo, que es la referente al COVID, hemos encontrado, y la literatura lo ha reportado, pacientes con neumoperitoneo por COVID. Podemos también tener neumoperitoneo por insuflación vaginal y el efecto Macklin, que es similar al de los barotraumas, que también puede afectar el neumomediastino, puede causar neumomediastinos. Cuando encontramos neumoperitoneo postoperatorio, esto representa un gran desafío de diagnóstico para los cirujanos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es tema de otro seminario, pero yo sí creo que siempre que tenemos un paciente que no va bien, en vez de enfocarnos en las imágenes, yo creo que lo que se beneficia es de la reintervención, pero es tema de otro seminario, pues como les digo. Entonces, en la peritonitis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3 pilares para el manejo del paciente con sepsis en la UCI, el control del foco con la cirugía y los antibióticos. Estamos peleando contra un enemigo grande. El manejo de la sepsis lo vamos a hacer por lo general en una unidad de alta dependencia donde van a controlar todos los factores y donde se pueden modificar todos los factores asociados a la enfermedad y que nos llevan a toda esa respuesta sistémica que estamos viendo. Debemos recibir el tratamiento, debemos dar el tratamiento con cristaloides en los pacientes buscando presiones venosas de 5 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, una producción de orina mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora y tener una saturación mayor a 70 y que se nos empiece a normalizar el lactato sérico. Los pacientes hospitalizados que están gravemente enfermos se benefician de administrar el antibiótico en la primera hora. Esto es básicamente porque estas infecciones intraabdominales crecen de manera logarítmica el riesgo de mortalidad a medida que pasa cada hora de no dar tratamiento. El control del foco en los pacientes con peritonitis debe llevarse de manera urgente en las primeras 24 horas.
Pacientes con sepsis llevados muy malucos en la UCI, soportados, deben llevarse de manera más temprana. Cuando entonces uno dice, ¿cuál es el tiempo ideal para realizar una cirugía en estos pacientes? Realmente la literatura no es clara. El único estudio que hay en la literatura es este. Es un estudio japonés de pocos pacientes. Ellos querían mirar sus pacientes cuál era el tiempo ideal. Entonces ellos hicieron su protocolo y dijeron, todo paciente con diagnóstico de perforación del tracto gastrointestinal asociado a choque, y definieron choque como que tuviera criterios de SIRS o que tuviera una presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio o un lactato mayor a 4 después de haber dado una reanimación de 20 a 30 mililitros por kilo con cristaloides, entraba en su protocolo. Simultáneamente, ellos hacían estas dos cosas. Una, llevar el paciente a cirugía. Y dos, empezar con la reanimación. ¿Sí? Entonces, llevar a cirugía involucraba pues todo el proceso de anestesia general y de la intervención quirúrgica. Y llevarlo a reanimación era ponerle un catéter venoso central, empezarlo a dar resucitación, a empezar a reanimar ese paciente. Ellos empezaban con 500 a 1000 mililitros de cristaloides en bolo cada 30 minutos e iban midiendo las metas que eran similares a las de River en la campaña contra la sepsis. Entonces, si esas metas no se cumplían, en el caso de la presión venosa central, aumentaban el número de cristaloides. Si no controlaban la presión arterial media, iniciaban vasopresores, norepinefrina o dopamina. Si no encontraban cumplir la meta de saturación de oxígeno, evaluaban si requería o no se requería transfusión y ya luego evaluaban si el paciente o no se recuperó, se logró reanimar o si no volvían a empezar en su esquema buscando la reanimación. Todo esto lo hacían en las primeras 6 horas. ¿Y qué encontraron? Entonces ellos quisieron medir la sobrevida de los pacientes a 60 días y encontraron cosas muy interesantes. Los pacientes que se operan en las primeras 2 horas, el 98% tiene una sobrevida a 60 días. Entre las 2 y las 4 horas, el 78% apenas sobrevive. De las 4 a las 6 horas, el 55% apenas sobreviven. Y de ahí en adelante no hay supervivencia en esta serie de pacientes. Por lo que vemos que es una maratón contra el tiempo. Y si lo pasamos a cifras crudas, vemos que en las primeras 2 horas, de 55 que operaron, se murió 1. En las primeras 4 horas, de 2 a 4 horas, operaron 64, se murió 14. O sea, se multiplicó la sobrevida, se multiplicó el riesgo de muerte. Y si vemos a las 4 horas, de 29 que operaron, se murieron casi la mitad de los pacientes. Entonces vemos cómo cada vez que pasa el tiempo y dejamos a nuestro paciente sin el manejo quirúrgico, vamos a tener mayor mortalidad. Después de las 6 horas, el 100% de los que ellos operaron se murieron. ¿Y en qué consiste entonces la cirugía? Drenar las colecciones líquidas, desbridar el tejido necrótico, tener medidas para controlar la contaminación en caso de que haya un estallido total, hacer suturas, ligaduras que nos eviten que siga el derramamiento y posteriormente la restauración de la función gastrointestinal. Como les dije, en las imágenes de la tomografía hay algunas imágenes que nos dan una colección contenida. Estos pacientes, con el advenimiento de todas estas tecnologías radiológicas y los antibióticos, no se benefician ya de cirugía y ya no es el manejo en estándar como es en la diverticulitis con compromiso de los tejidos pericólicos, Hinchey 2, Hinchey 1, plastrón apendicular, úlceras pépticas perforadas en pacientes seleccionados que estén contenidos y accesos periapendiculares. ¿Cuál es el papel de la laparoscopia en la peritonitis? Pues nosotros pensamos que la intervención menos invasiva que permita lograr un foco adecuado del control es lo más importante. ¿Sí? Si usted logra un adecuado control de ese foco y usted es un laparoscopista, usted lo puede hacer, ¿cierto? Va a depender mucho de su experiencia, de su grupo quirúrgico, de los recursos que usted tenga disponibles. En la literatura siempre se han puesto unos escenarios excluidos que yo creo que son más bien de manera relativa para utilizar la laparoscopia, como es la peritonitis generalizada, el Hinchey 4. El paciente
hemodinámicamente inestable. Yo creo que este es el que más duda le causa a un laparoscopista experto, y la isquemia intestinal, pero son relativas y todo depende de qué tan capaz sea el cirujano, su grupo y sus recursos. La parotomía abreviada en los pacientes con peritonitis y abdomen abierto. En peritonitis podemos extrapolar la cirugía de control de daños en un concepto de la cirugía de trauma, en la cual buscamos el control rápido del sangrado en pacientes que están críticamente enfermos, luego llevarlos a la UCI, reanimarlos y planear una reintervención. Eso trae unos beneficios teóricos cuando lo extrapolamos, y el control temprano de las infecciones, que no nos vayan a hacer un síndrome compartimental abdominal, o que podamos diferir en una cirugía, una intervención definitiva y una anastomosis con un paciente mucho más estable. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de dejar a un paciente con abdomen abierto en peritonitis? Que tengamos un alto riesgo de un síndrome compartimental abdominal, de una hipertensión abdominal, o que no lo podamos cerrar porque hay una distensión de las asas tan grande que no nos permite que haya un compromiso severo de la reserva fisiológica del paciente. Cerrando este paciente lo vamos a dejar sin una precarga, vamos a dejarlo sin un volumen para que pueda hacer una mecánica ventilatoria adecuada, que no podamos controlar el foco, que continúe una peritonitis impresionante y no podamos controlar ese foco en el primer momento, que tengamos planeado hacer una laparotomía nueva, o que el paciente tenga una isquemia intestinal en curso que no vamos a saber hacia dónde va a progresar la isquemia. Listo. Entonces, ¿la laparotomía debe ser planeada o a necesidad? Yo creo que no son dos términos excluyentes, creo que son un término que cada uno incluye al otro. El cirujano, siempre que ingresa una cavidad abdominal con una laparotomía, está pensando en cuándo cerrarlo, ¿sí? Entonces, si hay una complicación, se convierte a necesidad, pero si no lo pudo cerrar, se convierte en planeada. Y los estudios que han mostrado frente a eso, hay RCT que no han mostrado una diferencia significativa en los desenlaces de los pacientes, llevándolos a una laparotomía planeada o a demanda. ¿Listo? Entonces, es a nivel de cada quien. Una vez que tenemos el paciente y la peritonitis frente a nosotros en la sala de operaciones, debemos tomar muestras microbiológicas a todos los pacientes. ¿Listo? El riesgo de patógenos resistentes, tanto en la comunidad, en las infecciones adquiridas en la comunidad como en las nosocomiales, es alto, y nos va a poder definir el manejo de nuestros pacientes críticamente enfermos y la necesidad o no de reintervenciones. Entonces, en cuanto a la terapia antimicrobiana, debe cumplir 5 premisas. La primera es que vamos a hacerla para controlar la bacteremia y la diseminación hematógena. Ese es el objetivo que tenemos. Hay muy poca probabilidad de que ese foco de peritonitis mejore solamente con antibióticos, ¿sí? Sin drenaje, sin intervención quirúrgica, es poco probable. No existe ningún régimen antibiótico que haya demostrado ser superior al otro, no. Hay que conocer los medicamentos de amplio espectro, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también las enterobacterias y anaerobios que están allí dentro. ¿Listo? Es muy importante, en cuanto a la resistencia, conocer el perfil local de resistencia que tenemos. Para esto está el grupo Germen, disponible en internet, que se encarga de poner las estadísticas que van recogiendo de los hospitales de la ciudad. Tenemos que tener también en cuenta la alta incidencia de enterobacterias productoras de BLEC, que sugieren disminuir el uso de cefalosporina. Desestimar el uso empírico de fluoroquinolonas, nos aumentan el riesgo de BLECs y de estafilos resistentes, meticinos resistentes. El ahorro de los carbapénicos, si la incidencia alta de KPC tenemos en nuestro medio. Y la resistencia a los enterococos usualmente está involucrada en las infecciones asociadas al cuidado de la salud. El cubrimiento antifúngico. Entonces, se ha encontrado que hay casi el 80% de los pacientes en UCI están colonizados por Candida albicans, pero apenas el 5 hasta el 30% van a desarrollar una infección intraabdominal. El papel de la infección intraabdominal adquirida en la comunidad y el cubrimiento antifúngico no está muy claro, pero como miramos las cifras, es muy alta en los pacientes nosocomiales hospitalizados, y su aislamiento ha mostrado un impacto, un aumento en la mortalidad de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener una Candida albicans en la peritonitis? Que esté colonizado, que haya tenido una cirugía gastrointestinal reciente superior, que haya tenido el uso de antibióticos de amplio espectro, que esté
con una inmunosupresión o que tenga una disencia de la anastomosis. Entonces, en los grupos en el mundo utilizan como este esquema para tratar a los pacientes con candidiasis invasiva. Entonces ellos dicen, oiga, el paciente que esté críticamente enfermo, que tenga riesgo de candidiasis, y es dado básicamente ese riesgo porque tiene una perforación del tracto gastrointestinal que ha sido recurrente, que no se ha podido controlar, que está en UCI por más de 3 días, ¿sí? Después de una cirugía. Ellos dicen, si el paciente está críticamente enfermo con un SOFA mayor de 8, empezamos una equinocandina. Pero si el paciente no tiene un SOFA de 8, podemos hacer el Candida Score. El Candida Score nos da entonces, lo evaluamos con estos 4 ítems: colonización multifocal, si tiene cirugía, si tiene nutrición parenteral o si tiene una sepsis grave, ¿sí? La sepsis grave nos da 2 puntos, el resto nos da 1 y evaluamos, el paciente tiene alto riesgo mayor de 3 puntos o tiene bajo riesgo. En el mundo se utiliza el producto de la degradación de los hongos, como es la beta-D-glucano. Eso se puede medir, hay un test que se miden y evalúan si qué niveles tiene para definir o no la terapia. Entonces, en el caso cuando tomamos el Candida Score, lo podemos hacer y tiene menos de 80 picogramos por mililitro, no requiere tratamiento, pero si tiene más de 80 podemos empezar un tratamiento empírico, ya sea con fluconazol cuando tenemos un SOFA menor de 8 o con equinocandinas cuando tenemos un SOFA mayor de 8 o está asociado a choque séptico. Cuando tenemos un Candida Score menor de 3, es un riesgo bajo, no damos tratamiento. Entonces, en las recomendaciones de las guías actuales, empezar equinocandinas que dan paciente con choque séptico en una infección intraabdominal adquirida en la comunidad. Recuerden, miren, tiene un grado C de evidencia, no es muy alta, las guías lo recomiendan, y en infecciones nosocomiales sí se recomienda. ¿Cuánto debe durar la terapia antibiótica? ¿Sí? Entonces, se han hecho varios estudios de 10 a 14. Este estudio comparó de un periodo de 2 a 10 días con un periodo de 5 días de tratamiento y no encuentra diferencia estadísticamente significativa entre darle 5 y darle 10. Por eso preferimos dar menor tiempo porque nos va a disminuir costos, nos va a ir estancia hospitalaria, riesgo de resistencia bacteriana. Listo. Como conclusión, entonces, dolor abdominal agudo con peritonitis, nos vamos a ir para este lado que es el tema, ¿sí? Vamos a definir peritonitis localizada o generalizada. ¿Listo? Si está estable o no hemodinámicamente. Si está estable hemodinámicamente, vamos a tener mayor tiempo de hacer imágenes, identificar el compromiso y empezar los antibióticos. Si está inestable, empezamos resucitación, ¿sí? Y nos vamos a la parotomía exploradora. Si no responde, pues volvemos a intentar reanimación. Recuerden no pasar más de 2 horas. Yo creo que daría el chance a mis pacientes hasta 4 horas si está muy grave y lo llevo a la parotomía. Y ya el paciente que esté estable, podemos hacer el manejo conservador, evaluamos lo que tenga, o si hacemos una cirugía, o si requiere de un drenaje percutáneo. En conclusión, a pesar de la amplia gama de pruebas de laboratorio y radiologías disponibles, su utilidad en la evaluación del dolor abdominal y la peritonitis, el diagnóstico clínico sigue siendo primordial. Ninguna prueba de laboratorio individual es suficiente para identificar a los pacientes que necesitan intervención quirúrgica, los cuales tienen un riesgo de perforación debido a la estrangulación o isquemia entérica. La conclusión más importante son los pilares que hablamos del manejo de la peritonitis y es una carrera contra el tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado la charla. Doctor Julián, muchísimas gracias por su presentación, muy completa. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacen desde el chat, que si por favor podría aclarar cuál es la diferencia o si existe alguna diferencia entre peritonitis terciaria y peritonitis residual. Doctora Romero, ¿cómo está? Gusto saludarla. No hay una diferencia significativa, simplemente la peritonitis no ha podido ser controlada a pesar de lo que hicimos y lleva 48 horas y sigue igual. Y la peritonitis residual es la peritonitis que nos quedó ahí, que no hemos podido lavar. La diferencia, no hay ninguna diferencia, es una diferencia netamente semántica. Ok, pues por ahora no tenemos ninguna otra pregunta en el chat.
Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por